¿Qué tal? Buenas noches a todos. Estamos en otro programa de Invertir en Dólares y hoy tenemos nuevamente como invitado a Ramiro Castiñeira, que es amigo personal, además de todo, es economista y a mí me encantan las charlas con Ramiro porque tiene una gran capacidad de explicar temas que son complejos de una forma muy sencilla. Y les quiero anticipar de qué vamos a estar hablando hoy, temas que son súper relevantes. Vamos a estar hablando, por supuesto, del dólar, de qué está pasando con el dólar. Vamos a estar hablando del Fondo Monetario. Vamos a estar hablando de la dinámica de las reservas. Y por supuesto, vamos a ver o tratar de concluir qué impacto puede tener esto en acciones y bonos de Argentina, porque a nosotros también nos importa desde el punto de vista como inversores privados si es momento o no de compra o si al menos podemos identificar una zona de compra. Así que bueno, Ramiro, gracias por haber venido otra vez. Mike, me encanta estar acá, también por la amistad y segundo porque tenés una forma, una oratoria que me encanta, porque acá tenemos el espacio para hablar tranquilo, sin esa velocidad que a veces nos imponen en la tele, y acá podemos hablar relajado y encima podemos profundizar un poco. Dale, me encanta. Mirá, me gustaría que expliques algo que se ve en economía, Sí. que la gente a veces puede leer y escuchar y no terminar de entender qué quiere decir. Y es este tema de la cuenta corriente. ¿Qué impacto tiene la cuenta corriente? Porque déjame hacerte esta pequeña diferencia. La balanza comercial es algo que la gente puede entender un poco más fácilmente, porque en definitiva te habla de cuál es el saldo de bienes que exportás e importás, ¿sí? Pero en la cuenta corriente entran otros ítems. Claro. Y tiene que ver con flujo de dólares. Y además, si hablas de cuenta corriente, naturalmente también tenés que hablar de cuenta de capital, que es como la contracara de eso. Así que me gustaría primero que nos expliques a ver en qué consiste, por qué es importante y empecemos por ahí, porque después tengo varias preguntas. Dale. Primer punto, mirá qué interesante cómo empezamos a solucionar problemas y empiezan nuevas preguntas. ¿Por qué no arrancamos para hablar de la cuestión fiscal? Porque ya sabemos que ya está en equilibrio. Entonces, justamente la cuestión fiscal que ya está en equilibrio nos abre otras preguntas, y así va a ser todo el tiempo, donde yo digo que, por ejemplo, la inflación empezó a bajar y claro, si la inflación era la niebla, empezamos a ver los problemas. Aflojó la niebla y empezamos a ver los problemas estructurales. Podemos ver más allá del metro y empezamos a ver ahora 10 metros y decir, mirá cómo estaba eso, mirá cómo estaba lo otro. Dentro de eso justamente es la cuenta corriente, ¿no? La cuenta corriente del balanza de pagos. Y como bien marcás, la cuenta corriente del balanza de pagos es, así como podemos resumir el equilibrio en las cuentas públicas, si está en equilibrio justamente, si tiene superávit o tiene déficit, eso limitado a las cuentas públicas. Si abrimos el juego a absolutamente toda la economía, donde está el sector público y está el sector privado, y tenemos el análisis de cómo es su relación con el resto del mundo, si ahorra o desahorra respecto a toda la macroeconomía contra el resto del mundo. Entonces, ¿cuál sería la cuenta corriente del balance de pagos? Como bien marcas, primero es las exportaciones de bienes y servicios, le restamos las importaciones de bienes y servicios. Dentro de bienes y servicios vamos a tener servicios como el turismo, todo el turismo al exterior, por ejemplo. Después tenemos los intereses de los pagos de la deuda, y después tenemos, por ejemplo, la transferencia de utilidades y dividendos a empresas del exterior, por ejemplo. ¿No? En consecuencia, vos fíjate que, en resumen, la cuenta corriente del balance de pagos nos está diciendo si nuestras exportaciones de bienes y servicios nos alcanza para pagar todos los servicios que demandamos del resto del mundo. Si lo que le vendemos al resto del mundo nos alcanza para comprarle las cosas al resto del mundo, para resumir la idea. En consecuencia, si tenemos superávit en la cuenta corriente, eso implica que nosotros le estamos vendiendo más al mundo y por lo tanto nos va a quedar un ahorro en dólares, ¿no? Un superávit en la cuenta corriente. Si estamos en déficit, eso implica que estamos consumiendo más de lo que estamos exportando, tenemos un déficit, y eso implica que también alguien nos está financiando. En consecuencia, lo importante
de la cuenta corriente del balance de pagos, no solo que es por el espejo en la cuenta capital que diría, bueno, ¿y cómo está financiando esto? Sino también porque la relación entre estas dos, el análisis del balance de pagos, si tenés superávit o tenés déficit, es estructuralmente si te está empujando el tipo de cambio hacia la devaluación o hacia la apreciación. Porque si vos tenés mucho superávit, hay mucha oferta de dólares y se te aprecia la moneda en términos internos, ¿no? Y si tenés déficit, al revés. Se va a empezar vos estás gastando más de la que tenés y en algún momento se te empieza a devaluar el peso, ¿no? Es decir, porque justamente los dólares son escasos. En consecuencia, dicho ¿y por qué entonces es importante? Vamos primero al punto de la cuenta corriente. Imagínate, Argentina usualmente estábamos, en las últimas décadas, estábamos estimulando el consumo, ¿no? O sea, había un reviente del consumo en la macroeconomía argentina y en consecuencia eso terminaba generando un déficit en cuenta corriente, justamente porque consumimos más de lo que producimos. En términos agregados, en términos macroeconómicos generalizados. Pero no es menor quién genera el déficit. Porque nosotros sabemos muy bien que el Estado estaba en déficit fiscal y el déficit fiscal te induce a un déficit en cuenta corriente. O dicho en otros términos, si el Estado gasta por demás, termina la macroeconomía en su conjunto gastando por demás y por lo tanto vamos a tener un déficit en cuenta corriente y en consecuencia la pregunta es quién lo financia. Y cierro con esto. Por ejemplo, el déficit en cuenta corriente de las últimas décadas, el kirchnerismo lo financiaba reventando reservas hasta que se acaben, hasta que se agoten, y el déficit en cuenta corriente que le generaba el Estado a la macroeconomía durante la época del kirchnerismo, durante la época de Cambiemos, lo financiaban los extranjeros con deuda externa. No, Argentina tomaba deuda externa para financiar el déficit en cuenta corriente, durante Cambiemos y durante el kirchnerismo reventamos absolutamente todos los activos en dólares que teníamos para financiar ese déficit. Ahora, el ítem, cuando el Estado gasta y te lleva la cuenta corriente a una situación deficitaria, ¿el ítem que te lo mueve son los intereses? ¿O es otra cosa? No, porque dijiste sí. Exportaciones netas, vamos a decir. Uh-huh. Y después hablaste de intereses y cuáles son. Y está la cuenta de turismo también, pero ¿cuál viene a ser vamos a decir, el renglón? El driver. No, okay. ¿Cuál viene a ser el título de la cuenta del Estado que impacta en la cuenta? Claro. No, lo que pasa es que es general, es el Estado está en desequilibrio, está gastando a mansalva, pone plata por todos lados. Y en consecuencia está todo el mundo consumiendo por demás. Está bien, porque al final son más importaciones. Claro, lo que estaba pasando era eso, ¿no? Tenías claro. un tipo de cambio que incentivaba a importar dramáticamente, claro. y te desincentivaba a exportar, ¿no? Sí, tenías al Estado gastando por demás, y este punto no es menor, porque el déficit fiscal induce al déficit en cuenta corriente. Pero entonces no entiendo, ¿tenías al Estado gastando? Tenías al Estado gastando, pero cuando el Estado gasta, reparte plata. Entonces el que termina gastando a veces es el sector privado. ¿Entendés? Entonces después es toda la macroeconomía. O sea, el sector privado gasta la que le dio el Estado, si querés. O dicho de otra manera, el Estado reparte las reservas y el sector privado se las consume. Entonces no es que vos vas a ver un ítem ahí que diga este es el Estado gastando. Exactamente. Sino que va a ser indirecto. Exactamente. Vos vas a ver que la macroeconomía en su conjunto está reventando las reservas. Ok, igual me gusta sintetizarlo de esta forma, que si vos tenés cuenta corriente superavitaria, quiere decir que vos como país te entran más dólares que lo que gastás. Exactamente. Ahora, si tenemos esa situación, ¿en la cuenta capital se refleja como un déficit de cuenta capital? A ver, si tenemos un superávit de cuenta corriente. Pueden ser independientes, pero no necesariamente, pero bueno. Y suponete, cuando vos tenés superávit, déficit en cuenta corriente, alguien te está financiando. Si no te financia nadie, como por ejemplo le pasó al kirchnerismo, entonces vos tenés que el que te financia es el Banco Central consumiendo las reservas. Claro. Si te financian desde el exterior, como le pasaba a Cambiemos, entonces vos tenés un superávit en cuenta capital. O sea, vos tenías el déficit en cuenta corriente, si te financia un extranjero, tenés superávit en cuenta capital. O sea, ¿quién es el que te está financiando? ¿Tenés déficit? Alguien te está financiando. O te financia el Banco Central o te financia el sector externo. Vamos al caso del primer año de Milei. Claro. El 2024 que vos tuviste superávit de cuenta corriente. Claro.
eso se tradujo en déficit de cuenta capital, que ¿qué quiere decir? Que ponémelo, bájamelo. Bueno, sería el superávit en cuenta corriente que se logró en el primer año de Javier Milei, se reflejó en que Argentina generó dólares y después empezó a pagar deuda, la deuda externa. De hecho, pagó 20.000 millones de dólares ya cash, y eso implica que el superávit en cuenta corriente se terminó utilizando para cancelar deuda. Está bien, entonces, el superávit en cuenta corriente fue déficit en cuenta capital, pero justamente porque empezó a cancelar deuda. Vos tranquilamente podés decir, el superávit en cuenta corriente me lo guardo en reserva. Mi pregunta más básica, ¿cómo traduzco la palabra déficit de cuenta de capital? ¿Qué quiere decir déficit de cuenta de capital? ¿Equivale a decir bajé deuda? La cuenta, o sea, nosotros tenemos el déficit en cuenta corriente, que son todas las operaciones comerciales. Superávit de cuenta corriente. Superávit en cuenta corriente sería que todas las operaciones que hizo Argentina le generó, exportó más de lo que consumió, por lo tanto le generó más, tiene dólares. Con esos dólares tiene dos opciones: o se los guarda, ¿no?, en las reservas del Banco Central. Si se los guarda es Delta Reservas. Claro. Cambian reservas. Exactamente. Y como no fue ahí, los tradujo, lo que terminó haciendo fue bajar deuda. Sí, bajar deuda. Ahora, imagínate en este escenario en que porque uno puede tener superávit en cuenta corriente y superávit en cuenta capital. ¿Por qué? Imagínate que el boom Argentina termina entrando 20.000 millones de dólares por cuenta corriente. Estoy haciendo números al azar para entender el concepto. 20.000 millones de dólares de cuenta corriente, es decir, que Argentina exporta un montón al exterior, puede pagar absolutamente todo y encima le quedan 20.000 millones de dólares, y encima en simultáneo un boom de inversiones, entran 20.000 millones de dólares en cuenta capital. Entonces vos tenés 20 y 20, el Banco Central va a estar acumulando reservas por 40.000 millones de dólares. O sea, no necesariamente es espejo. Está muy bien la aclaración. Claro. No necesariamente es espejo, porque termina neteando con reservas. Claro. O sea, en una situación acumulás reservas, en otra quedás. De hecho, todo lo que ganaste, algo de reservas acumuló el Banco Central, pero también bajó un montón de deuda. Claro, exactamente. Es importante detenerse en eso, porque, como dice Ramiro, nos deja ver cómo es la dinámica. Y ahora, para no esquivarle a la situación, en el 2025, efectivamente estás teniendo, hoy todavía, no todavía, en lo poco que va del año, va un trimestre, pero estás teniendo un déficit de cuenta corriente, te cambió esa ecuación, y la pregunta que te quiero hacer es, ¿por qué te cambió? Si te preocupa, y cuál es la proyección de cómo va a terminar el año este ahora déficit de cuenta corriente. Probablemente terminemos 2025 con déficit de cuenta corriente, o puede darse vuelta eso. Es muy probable que la economía termine con déficit en cuenta corriente. El más pesimista hoy está estimando, por ejemplo, un punto del PBI en déficit en cuenta corriente sería más o menos 7.000 millones de dólares, más o menos en déficit en cuenta corriente. Pero acá el punto y hace la diferencia macroeconómica. Siempre nosotros, recién estábamos haciendo el análisis, nos dábamos cuenta que el déficit del Estado termina induciendo a un déficit externo. ¿Por qué? Porque el Estado está gastando por demás, reparte los dólares que hay usualmente en las reservas, muchachos, gástensela, y termina un déficit en cuenta corriente. Ahora vos fíjate que nosotros vamos a ir a un déficit, o quizás ya estamos en el primer trimestre, a un déficit en cuenta corriente en la macroeconomía, pero con el Estado en equilibrio. ¿Qué implica eso? Que la decisión de entrar en déficit en cuenta corriente no fue inducida por el sector público, fue decisión propia del sector privado. Y si fue decisión propia del sector privado, la preocupación del déficit en cuenta corriente es del sector privado. No es lo mismo, porque esto es clave. Es clave. Es enorme la diferencia, porque es como que el otro día me preguntaban, pero la gente se fue a Brasil. Y bueno, el problema de la gente que se fue a Brasil. Exacto. Si tomó deuda o gastó sus dólares para irse a Brasil, ¿en qué debería eso afectarle al Estado? Ahora, lo que pasa es que el periodismo o la gente que no sabe dice, bueno, pero es flujo de dólares que sale. ¿Y ahí cuál es la respuesta? Porque en realidad es una decisión privada, pero te termina afectando un poco las reservas del Banco Central, ¿o no? Porque al final el central es el que te vende los dólares. Bueno, a ver, si la decisión del sector privado fue tener un déficit en cuenta corriente, tranquilamente puede ser por un aumento de inversiones. No necesariamente fue turismo. Es decir, necesito importarme maquinaria.
O sea, no sabemos exactamente por qué. O sea, no lo vinculemos a que un déficit en cuenta corriente que la estás delirando. Tranquilamente. Si Argentina tiene un boom de inversiones, no tengas duda que va a tener un déficit en cuenta corriente fuerte. Porque justamente arrancás a importar fuerte para poder producir y exportar al interior. Eso es importante también decirlo, ¿no? En los 90 vos tuviste todo ese déficit de cuenta corriente porque lo que estabas importando era maquinaria que después hizo que aumentara tu productividad. O sea que el déficit de cuenta corriente no es ni bueno ni malo, hay que ver qué lo origina. Exactamente, y quién lo está empujando. Si en los 90 en particular, las cuentas no estaban, las cuentas públicas no estaban en orden, así es que cierto, parte estaba inducido por el propio Estado. Pero también hubo inversión, sí. Maquinaria agrícola, por lo pronto, no tengas duda. Re claro, que después no hubo, ¿no? No tengas duda. Argentina vivió 3 periodos nada más de inversión fuerte. 3, nada más. En los periodos democráticos limitados, ¿no? Es uno, la época de Frondizi, ahí entró muy fuerte, y de que Argentina tiene democracia, ¿no? La primera inversión fuerte fue, o sea, sacando los ingleses y toda la inversión de otro siglo, fue la inversión extranjera directa que hubo con Frondizi, la inversión extranjera directa que hubo con Menem. O sea, mira, te la limito a 2 nada más. Y había un potencial que lleguen, con Macri nunca llegó, así que con Macri nada más quedó. O sea, hubo 2 en el último más de medio siglo y mucho más también. Nada más hubo 2 momentos fuertes de inversiones y por lo tanto que cambiaron la productividad de la macroeconomía argentina, y uno fueron justo con Frondizi. Me gustaría cerrar el tema del balance de pagos, ¿no es cierto? Entonces vos estás teniendo, el año pasado, 2024, tuviste superávit de cuenta corriente, este año probablemente vayas a tener déficit de cuenta corriente, pero vos decís, no me preocupa porque está generado por el privado, porque el Estado tiene las cuentas públicas en orden, y bueno, son decisiones del privado, y acá la pregunta es, ¿cuánto impactan esas decisiones del privado en los dólares disponibles del Banco Central? Claro, son 2 cuestiones. Una, perfecto, como ya sabemos que el Estado está en equilibrio y por lo tanto el déficit en cuenta corriente nace 100% de decisiones del sector privado, pero hay un punto no menor que es, bueno, el tipo de cambio todavía no está libre, entonces voy a decir, bueno, pero ojo, porque si vos y a los 90 algo le pasó de esto, ojo que si igual está el Estado tiene el dólar muy abajo, puede ser que te genere el atraso cambiario te genera un estímulo a un déficit en cuenta corriente. Pero esta no sería la situación. Es decir, vos fíjate que el déficit en cuenta corriente de Cambiemos eran 5 puntos del PBI. Okay. El déficit de cuenta corriente usualmente del kirchnerismo son entre 2 a 3 puntos del PBI. Todo estimulado por exceso de gasto público. El déficit en cuenta corriente creciendo al 8% y con los commodities que no están en sus mejores momentos, la soja no llega ni a $400, el déficit en cuenta corriente creciendo al 8% no va a llegar a un punto del PBI. Todo por decisión del sector privado y financiado. Sabrán ellos cómo lo están financiando, pero no está el Estado metido ni siquiera en cómo lo financian. Pero esa es la prueba más contundente de que al final el tipo de cambio no puede estar muy lejos de un supuesto equilibrio. Porque si vos tuvieras un atraso cambiario tan manifiesto, vos tendrías un déficit de cuenta corriente mucho mayor. Exactamente. Entonces te dicen, hay cola en Brasil. Bueno, está bien, pero el real se devaluó. Hay cola en Chile. Sí, está bien. Lo que pasa es que me parece que en muy poco tiempo cambiaron los precios relativos tanto que Chile se puso barato en relación a lo que es Argentina. Pero también te escuché decir a vos, a un país que le va bien tiene una moneda fuerte. Entonces, la velocidad está tan sorprendente de destruir el déficit fiscal, y el peso fue la moneda que más se apreció en todo el mundo, creo que arriba del 100%, te generó también todos estos cambios que yo diría es un diagnóstico de que la salud del país está mucho mejor. Lo que pasa es que fue tan rápido que muchos dicen, pero esto es atraso, ¿no? Exactamente. No es atraso, es que te mejoró dramáticamente cómo estás como país. Macroeconómicamente pasamos de estar internados a salir del hospital en 2 días y decir, no puede ser esto. Claro. Estábamos en terapia intensiva y de repente ya
Pero escúchame, el déficit en cuenta. No, imagínate la fiebre. ¿Cuánto tiene el déficit en cuenta déficit fiscal? 15 puntos del PBI. Y tengamos que cuenta que en el 2023, 15 puntos de déficit fiscal son equivalentes a 90.000 millones de dólares. Esa plata no gasta Ucrania en plena guerra. Para que tengamos en cuenta la magnitud del déficit fiscal del 2023, era un déficit fiscal de 15 puntos del PBI. Ya ahora lo dice el FMI, o sea, antes no me creía la gente cuando hacíamos la estimación de cuánto era el déficit fiscal con la suma del Tesoro y el cuasi fiscal. Ya ahora se bajan el reporte del FMI, dice el déficit fiscal de Argentina 2023 llegó a 15 puntos del PBI, que es una magnitud todavía más alta que Ucrania en plena guerra, en plena invasión, o por ejemplo un déficit fiscal todavía más alto que Israel defendiéndose de terroristas. Entonces, o sea, teníamos un déficit fiscal de un país en guerra. Y Milei el presidente Milei lo corrigió todo en un mes, vamos a decir un año, en un año corrigió todo eso. Es increíble lo que... entonces, eso... La mejora, una macroeconomía débil tiene una moneda débil, una macroeconomía sana tiene una moneda sana, o una macroeconomía fuerte tiene una moneda fuerte. Como mejoramos tan notablemente, la moneda argentina salió de la ultratumba, era directamente excremento, y de repente no lo querían ni siquiera los argentinos, y ahora cuando empezamos a lograr estabilidad, ahora los argentinos tienen demanda de pesos e incluso tienen poder de compra para ir al exterior, y empezamos a tener la situación que antes estábamos a la cubana, que el argentino, su moneda no vale nada, su salario no vale nada y nadie puede salir de Argentina porque es carísimo salir de Argentina, y ahora recuperamos un poder de compra al poder de compra de un emergente, y podemos ir al país limítrofe y a Brasil y se sorprenden porque te vas a Brasil. Está claro. Es lo más normal del mundo irte al país limítrofe. Ahora, para terminar con el tema de balanza de pagos de vuelta, ¿y cuál es la estimación de lo que va a pasar en la cuenta de capital este año? Bueno, es esto nos está llevando a la conclusión que es la más espectacular, que es justamente, o la que más le interesa al mercado, ¿no? Que esta discusión eterna si el tipo de cambio está atrasado, está subvaluado, sobrevaluado. Esa discusión que la tenemos ya hace un siglo, porque Argentina nunca dejó, desde que tiene el Banco Central, nunca dejó flotar la moneda. Y lo digo otra vez. Desde que tenemos Banco Central, desde la creación del Banco Central, Argentina nunca dejó de flotar la moneda, entonces nunca tuvimos un precio de mercado, ni siquiera en la convertibilidad que estaba fijado por ley. Entonces, como nunca tuvimos, el precio de la moneda siempre fue un precio político, no fue un precio de mercado. Y hoy el objetivo es hacer todas las correcciones macroeconómicas lo más rápido posible para tener por primera vez en la vida un tipo de cambio de mercado como lo tienen absolutamente todas las economías. Antes las tenían nada más que las desarrolladas, después de la caída del muro de Berlín empezaron rápidamente a tenerlas las economías emergentes, después incluso a China le dijeron, muchachos, si te querés sumar al comercio internacional, vos tenés que dejar flotar la moneda. Bueno, todos los países del mundo empezaron a tener, saliendo del socialismo, de toda la locura corporativista y toda la locura del Estado o el burócrata intentando manejar la macroeconomía desde un escritorio, todos los países empiezan a tener tipo de cambio libre, y Argentina hizo un montón de reformas en los 90 y después aborta todo, ¿no? Con el kirchnerismo aborta todo, y ahora tenemos, hasta hace muy poco teníamos una economía similar a 1970 o del 1950 a 1970, con control de precios, control de importaciones, control de cambiario. Pero ¿qué pasa con la cuenta de capital? Entonces, ¿qué se espera para este año? Bueno, vos tenés, el 2023 fue un superávit en cuenta corriente y una... 2024. Discúlpame, en el 2024 vos tuviste superávit en cuenta corriente y tuviste que tú pagaste muchos pagos en consecuencia. De hecho, por eso no pagaste, pero incluso pagaste y algo las reservas aumentaron un poquitito, ¿no? Entonces vos pagaste algo y algo te acumulaste. Este año, ¿qué es posible que veamos? Que tenés un déficit en cuenta corriente financiado, esos 6.000 millones, 7.000 millones de déficit en cuenta corriente, financiado principalmente por el sector privado. O exclusivamente por el sector privado. Así que vos vas a tener sí o sí una entrada de 7.000 de... o sea, superávit de cuenta capital. Superávit sí, de hecho, si el RIG arranca fuerte, vos vas a tener que las inversiones van a... o sea, la plata entra por cuenta capital.
O sea, vos podés tener un déficit en cuenta corriente de una magnitud relativamente normal, cuando tengas tipo de cambio libre. Entonces te entra la plata hoy, un pucho, vamos a decir 7.000. Ah, y si arranca el RIGI, puede entrar muchísima plata más. Si el RIGI te supera el déficit de cuenta corriente, tendrás acumulación de reservas. Claro, y de hecho, por ejemplo, ahora estamos a las puertas del préstamo del FMI. El préstamo del FMI entra por cuenta capital y se va directamente a las reservas, no a financiar cuenta corriente. Ok. Ya que nombraste FMI, tengo algunas preguntas. A ver, ¿qué imaginás vos que está demorando la firma final del acuerdo? ¿O es simplemente una cuestión de que las reuniones de directorio se dan en determinado momento de abril? ¿Es eso o hay algo que todavía se está discutiendo? Probablemente no sepas, pero ¿qué imaginás? No, es una notable ansiedad que tiene el mercado. Son los procesos típicos del FMI, siempre fue así. Una negociación que duran unos 6 meses, o 4 o 5 meses. Algo rápido puede ser 4 meses, algo normal son 6, 9 meses. Y después se hace el acuerdo y entre que se hace el acuerdo en la parte técnica y después los accionistas, que son los países, dicen, bueno, dale, le prestamos la plata finalmente. Son los tiempos clásicos. Lo que no te puede pedir el mercado, si querés, está especulando con la letra chica del acuerdo, que jamás se va a declarar, nunca se va a decir cuál es la letra chica en ningún acuerdo con un organismo internacional, pero sí se dicen los objetivos, que son muy claros. Pero pregunta, si hubiera bandas, ¿las bandas en los programas se anuncian o no se anuncian? Porque justamente el secreto de la banda, que no se sabe dónde está la banda. No, primero no pienso que se estén negociando eso. Esas son especulaciones del mercado que yo no comparto. No, pero además nadie sabe ni dónde salió eso, ¿no? Alguien hizo rodar ese rumor, ¿no? Sí. Pero imaginemos por un segundo que hay bandas. Sí. No es que van a decir, a veces se explicita y a veces no. No es que van a decir, la banda está en 1100 claro. y 1250. Sí, vamos a resumirlo. Pero para es importante, porque aún si la subieran, nadie lo va a anunciar. Nadie lo va a anunciar, nadie te va a anunciar dónde está la banda. Te va a dejar que te muevas y el central intervendrá en la banda que él considere sin avisarte que ahí está la banda, ¿correcto? Exactamente, pero por eso el mercado lo que está haciendo es una especulación sobre finalmente, en la tesis, los que no hacen el análisis de la cuenta corriente están desesperados y dicen, no, acá tiene que haber una devaluación tremenda y bla, bla, bla. En consecuencia, están todos los que creen de que la moneda argentina está recontra atrasada, pese a que tenés, ahora que ya hicimos ese análisis, lo podemos usar de input para esta segunda etapa. Ya tenés casi un déficit imperceptible en cuenta corriente financiado por el propio sector privado. Entonces, hermano, no va a haber una gran devaluación. Si la hay, hoy tenemos una brecha del 20%, pero no está reflejando atraso cambiario porque no lo tenés en la cuenta corriente. Lo que está reflejando es exceso de pesos en la economía, lo cual no es menor. Y la diferencia no es menor. Ok, está bien. Ahora déjame meterme eso un segundo, porque después quiero preguntarte algo de la dinámica entre la base monetaria ampliada y la base monetaria. Pero antes de ahí, y hablando justamente de esto, ¿tenés alguna interpretación de lo que pasó con el dólar futuro en marzo y lo que está pasando ahora en abril? Que, está señalizando que, que cree que va a haber una devaluación, ¿no? Porque ayer, los últimos días bajó, ¿no es cierto? Pero llegó a estar el día martes de esta última semana. ¿Fue el martes? No, fue el lunes. El lunes de esta semana llegó a estar en 1175 el futuro de abril. Sí. Después bajó, ¿no? Pero en 1175 significa casi una devaluación del 9% en un mes. Sí. Por supuesto, si después no se materializa, esos futuros se van derritiendo y todo lo que apostaron a eso pierden como en la guerra. Pero sin embargo le está apostando con plata de verdad, ¿no? Yo descreo de que hay algún cuco que quiere desestabilizar. Sí. Para mí esa nunca es una buena explicación. Si hay alguien que está poniendo plata es que verdaderamente está asustado. Claro. Podrá estar equivocado o no. Está bien, pero compra tranquilidad comprándose su dólar futuro. Está bien, pero ¿qué interpretás vos? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasó en dólar futuro? Hay una parte del mercado que se compró la tesis que el dólar está atrás, que la moneda argentina está atrasada, que se viene una mega devaluación, y en consecuencia ante esa desesperación y le quieren comprar el dólar futuro. El dólar futuro va hasta a un número, empieza a subir
¿A qué magnitud? A la especulación que creen que va a poder devaluarse. Es decir, no es nada más que lo mismo que lo vimos en algunos meses del año pasado. No solo en algunos meses del año pasado, sino ahora mismo. ¿Qué pasa? Los exportadores, el que considera que hay una potencial devaluación, el exportador dice, bueno, listo, entonces espero unos días y no liquido. El importador actuó de la misma manera. Hay una potencial devaluación, listo, entonces dame los dólares ahora. Dame los dólares ahora y lo importo ahora. En consecuencia, bueno, de hecho el Banco Central vendió, el marzo habrá cerrado con una venta neta de 1.500 millones de dólares. Fue por adelanto de operaciones comerciales exclusivamente. Fue que algunos exportadores dejaron de liquidar, algunos importadores adelantaron su importación, pero en consecuencia, si finalmente es así, todos los dólares todas estas operaciones que te generaron un déficit de 1.500 millones de dólares, deberían volver después. Te van a volver seguro, ¿no? Después te vuelven seguro. Entonces, ahora, firmado el acuerdo, el que diga, imagínate el sojero que diga, no quise vender porque se venía una especulación, ahora va a tener que vender el doble, va a tener que vender lo que no vendió en marzo y lo que tiene que vender en abril, por ejemplo, ¿no? Y así con cualquier producto de servicio, sí, no estoy metiéndome en algún sector en particular. Déjame que agregue, si abril te demuestra que vos no tuviste devaluación de nuevo y ya perdiste plata 2 meses seguidos. Por supuesto. Ya perdiste plata en marzo, perdiste plata en abril, apostando que el dólar se escapaba, y en un momento se te van las ganas de seguir jugando esa apuesta, porque es una apuesta cara. Cubrirse contra una devaluación es cara. Cubrirse contra una devaluación que no se manifiesta es carísimo. Es carísimo. Entonces, probablemente, si para fin de abril vos no tuviste ninguna novedad, yo creo que hay buenas chances de que se normalice, de que al menos se tranquilice bastante el mercado, porque se te va a tranquilizar mucho la curva de futuros, ¿no? No tenga duda de que cuando se firma el acuerdo se palma todo. Se firma el acuerdo, se demuestra de que el FMI, ni por casualidad, si va a hacer algo el FMI en este acuerdo, va a hacer felicitar al gobierno por tener equilibrio en la cuenta pública, o porque es la primera vez que Argentina le toca el timbre al FMI y ya tiene equilibrio en la cuenta pública y creciendo al 8%. Ahora, déjame darte mi interpretación del acuerdo con el fondo y quiero ver tu lectura. Porque se dice mucho, bueno, esto va, efectivamente, una parte va a que el Tesoro repague esas letras intransferibles que tenía el Banco Central en su activo. Sí, pero eso probablemente está en la zona de 8.000 millones y el acuerdo es por 20.000, y los otros 12.000 en realidad lo que te hacen es, te dan aire para refinanciar capital. A ver, yo creo, ¿a qué le das más importancia? Yo creo que yo interpreto más importante el hecho de que te baja la presión de renovación de capital que no tenés. Y por supuesto, descarto que este préstamo esté pensado o ideado para después levantar el cepo. Me parece que no va por ahí. Yo creo que va para mejorar un poco las reservas del Banco Central. Ahora también hay que ver las condiciones, porque ¿sirve tener reservas en la vitrina? Si vos tenés el swap chino pero no lo podés usar, ¿sirve? Es decir, estos dólares que entran, ¿son para operar en el mercado de cambios? Entiendo que no. Entonces, ¿qué es para amedrentar? No, ¿Sirve eso? A ver, Argentina, o si querés el presidente Javier Milei, cuando asume, llega, recibe 20 millones de bombas por todos lados, pero realmente el Banco Central destruido. Reflejo era la moneda, que los argentinos habían perdido la moneda, literal, era directamente, ningún argentino quería moneda argentina. En consecuencia, si querés, este es el proceso de saneamiento del Banco Central, y en ese proceso de saneamiento del Banco Central fue el 2024 primero solucionar todos los pasivos del Banco Central, sí, lo que fueron las LELIQ del Banco Central. El Banco Central se sacó encima las LELIQ, no tiene más las LELIQ, empieza a sanear lo que es el pasivo, tiene la base monetaria, y en la base monetaria, ojo, que también tiene un exceso de exceso de pesos en lo que era el pasivo, que también se está solucionando, achicando la liquidez y todos estos tiempos. Por eso está justamente el cepo o la brecha.
Pero en simultáneo, así como se solucionan los problemas del pasivo, principalmente fue el trabajo del 2024, en el 2025 el trabajo es sanear el activo. Un banco central que tenga reservas. ¿Y por qué que tenga reservas? Porque la deuda, que el pasivo, así tiene respaldo. Porque si no tiene respaldo, no hay demanda, no va a haber demanda de pesos. Entonces, vos necesitas que el piso de demanda de pesos tenga un respaldo. O si querés, de otra manera. Pues es que... Porque no dejamos de ser una economía emergente, pero muy endeudada. Pero mejorar el activo, entonces te aumentaría la demanda de pesos. Sí, no tengas duda. Ok. Bueno, sí. no es un tema nada menor. No es para nada menor. Entonces, tener eso en el activo te aumentaría la demanda de pesos y te vuelve a lo otro. Te ayudaría a continuar esta convergencia entre base monetaria y base monetaria ampliada. Exactamente, porque vos mejorás la calidad del activo, entonces empiezan a salir la liquidez que hoy te empuja la brecha, de repente te empieza a empujar el nivel de actividad. Ok. Ese es el secreto. Y yo para que esa dinámica funcione rápido, lo más rápido posible, es decir, porque voy a demandar pesos si el flaco está quebrado. El flaco en el sentido de el Banco Central no tiene nada. ¿Vos le prestarías plata a una persona que está quebrada? No. Okay. Bueno, si ahora tiene... Porque cuando uno compra... Cuando tiene pesos en la mano, uno es acreedor del Banco Central. Si el Banco Central no tiene nada, vos decís, pará, yo tengo deuda de alguien que no tiene nada. Ahora, en consecuencia, si vos mejorás el activo del Banco Central, vos decís, tengo pesos, sí, pero el flaco que me debe esta plata, que es entonces, poder de compra, tiene poder, pero tiene que tener el activo. Esas reservas tienen que poder tener libre disponibilidad. El objetivo del Banco Central es sanear. Está bien, es muy claro, yo te entiendo, no es para intervenir en el mercado cambiario, claro que es para sanear el activo del Banco Central. Lo dice el propio presidente, lo dice el propio ministro. Lo que pasa es que estamos en una situación de que el sector, de que venimos de tantos años, de tan devaluada la palabra de la presidencia, de tan devaluada la palabra del ministro, que nadie le cree. Pero yo te entiendo, pero una cosa es cuando decís, porque te mejora la reputación y porque te mejora la calidad del activo, bueno, claro, te la mejora en el momento que si vos tenés los pesos y vas a buscar dólares, te lo muestran. Sí, tomá, acá los tenés. Entonces, si esos dólares están solamente para mostrarse, no te sirve para eso. ¿Entendés? Tiene que haber un stock de esos dólares que vos puedas usar si te vienen a demandar, porque si no, es lo mismo que tenerlos en la vitrina. ¿Se entiende? Si no... Es para... ¿Hasta dónde son útiles si vos no los podés usar para nada? Es para demostrar que Argentina empieza a recuperar el crédito externo. Está bien. Es para el acuerdo con el FMI, seguramente. Pero también va a... Es como un punto muy, muy ahí fino, ¿no? Y ahí te quiero preguntar una cosa de esto que acabamos de decir. Pero para. Dale, cerremos este punto, porque no es menor. El Banco Central estaba quebrado. Sí. Y durante el 2024 se saneó el pasivo, durante el 2025 se está saneando el activo. Hay un problema sobre es decir, como recién sacábamos la conclusión en el análisis que hacíamos, que Argentina, el Banco Central compra un montón de dólares, de hecho compró en 15 meses 25.000 millones de dólares, pero no logra acumular reservas porque, como hicimos en el análisis de cuenta corriente, está pagando un montón de la deuda que no tomó. Milei está pagando la deuda que no tomó. Entonces, compra un montón de dólares y cuando le dicen, che, ¿cuánto te quedó en las reservas? 0. O si querés, muy poca. Entonces, después, ¿cuál es la crítica? No, porque Milei no acumula reservas. Hermano, no acumula reservas porque está pagando la deuda. Entonces, y el punto no es menor. Entonces, si imaginate quiere comprar dólares para acumular reservas, ¿cuál sería el problema? Que vos vas a estar emitiendo pesos. O sea, el querer acelerar la compra de dólares para que el Banco Central... o sea, la demanda de pesos tiene un límite. Imagínate si la economía crece al 8%, vamos a hacer un ejercicio. La demanda de pesos crece al 8%, pues la economía crece al 8%. Entonces yo puedo comprar dólares por el 8%. Pero para ganarme la confianza me dicen, no, vos tenés que comprar más, comprar 20.000 millones de dólares. Pero pará, porque si yo emito pesos para comprar 20.000 millones de dólares, explota la inflación. Entonces hagamos una cosa, traemos dólares desde afuera, tenemos dólares, mejoramos la calidad del activo, tenemos los dólares que todo el mundo dice, comprate los dólares, listo, mejoramos la calidad de los dólares, en simultáneo que baja la liquidez excedente en la economía. Recién estábamos hablando
de que la macroeconomía todavía tiene, mirá lo que se emitió en el plan Platita, que pasaron casi un año y medio y todavía hay liquidez en la macroeconomía. Pero obviamente se está agotando y obviamente crecer al 8% se come toda la liquidez. Dentro de un año no solo no vas a tener ya exceso de pesos, si sale el acuerdo con el FMI encima tenés saneado el activo. Entonces ya sin liquidez y reservas, vos estás a la puerta de la liberación del mercado cambiario. Bueno, espera, ahí, frename un segundito. Esto es un poco técnico, ¿no? Pero en esta convergencia entre la base monetaria y la base monetaria ampliada es la cantidad de LECAPs que vencen y que necesita renovar el gobierno. Ahí el famoso punto anchor, ¿no? Sí. Que si renueva un poco menos de lo que tiene, vas teniendo la convergencia entre la base monetaria y la base monetaria ampliada. Sí, ¿Es correcto? Sí, está bien. Vamos a hacer el para recordar a quienes nos escuchan, ¿no? La base monetaria ampliada lo podemos resumir en pesos. Había mucha inflación, ¿no? Ajá. Entonces tenemos pesos no remunerados, el billete y moneda. Claro, lo que la la gente desea tener en el bolsillo. Claro, la gente que desea tener el billete, el problema del billete, que si hay mucha inflación, desaparece el poder de compra en tu bolsillo. Entonces, ¿qué pasaba? El Banco Central dice, bueno, hagamos una cosa, te doy un peso, pero remunerado. A eso lo llamamos LEVAC, a eso lo llamamos LELIC, ¿no? Entonces, la base monetaria ampliada es justamente, esto la verdad que los economistas de Argentina esto no lo entendieron, pasaron 2 décadas y todavía no entendieron que emitir LELIC o emitir LEVAC no era absorber base, jamás fue absorber base, era emitir pesos remunerados. Es deuda del Estado y era deuda remunerada, y por eso no importa si emitías toneladas de LELIC, igualmente había una inflación y de hecho se aceleraba, llegamos a 3 dígitos de inflación y todos los días durante 2 décadas los argentinos leían en el diario, no, despreocúpense, el Banco Central emite trillonada para financiar al Estado, pero el Banco Central muy responsable emite LELIC para rescatar los pesos. 2 décadas para darse cuenta que eso te lleva a una hiper. 2 décadas, y menos mal que llegó Milei y Toto, porque si no estábamos en hiper. Porque lo peor era que todos estos que tardan 2 décadas para darse cuenta, y más de uno todavía no lo entendió, que decía a la puerta de una hiperinflación, decía subir la tasa de interés. Esos son los que te llevan. En los 80 todos estos te llevaron en la hiper. Y no tengas duda de que si no caía la gente correcta, en el 2023, vos en el 2024 estabas en una explosión hiperinflacionaria de 4 dígitos. O sea, el diagnóstico correcto de que las LELIC y las LEVAC son pasivos del Banco Central y la única diferencia con un peso y el billete y moneda es nada más que está remunerado, no es menor. Entonces, ahora me traigo el ejercicio al análisis del 2025. ¿Qué está sucediendo en este momento? Argentina empieza a bajar el proceso inflacionario, ya pasamos de 3 dígitos de inflación a 2 dígitos de inflación, entonces estamos como sociedad, como argentino, reaparece la demanda de pesos y en consecuencia empezamos a desarrollar, como el Banco Central no emite más, porque ya no tiene que financiar al Estado, en consecuencia, la única cantera de pesos que le quedó al sector privado son toda la liquidez que tenían pasivos remunerados. Entonces, empieza lo que estamos viendo en esto 2024 y 2025, que se va a acelerar porque la economía está creciendo a un 8% de tasa de crecimiento. Entonces, el sector privado, la única cantera que tiene es desarmar los pasivos, toda la liquidez que tiene en pasivos remunerados, sean del Banco Central o del Tesoro. En consecuencia, lo que estamos viendo es, y esto también lo leí de algunos economistas, no lo podés creer, dicen, no, porque están emitiendo, porque la base monetaria normal, la tradicional, billete, moneda, está creciendo. Es parte de la solución que crezca, porque vos estás sacando deuda pública remunerada por deuda pública no remunerada. Y encima te lo demandan, es señoreaje puro, es el sector privado queriendo billetes y moneda, nada más porque aumentó el nivel de actividad y necesitan el billete, necesitan la moneda para comerciar, no para ahorrar o para hacer timba o bla, bla, bla. La moneda recupera lo más importante, el papel, el rol social que tiene. El rol social de la moneda, uno tiene 3, pero uno de los quizás el más importante, es que nosotros podamos comerciar. Que ninguno de los dos Argentina está recuperando la moneda, entonces desaparece y encima vos fijate este punto, se desarman de deuda pública o de pasivos remunerados del Estado para demandar un pasivo no remunerado. Entonces, que crezca la base monetaria tradicional es parte de la solución. Eso no, simplemente te preguntaba
a veces uno lee en el diario, escucha el punto Anker, que es algo así, vos corregime, ¿no? De la deuda que le vencen, le CAPS al Estado, Claro. cuánto tiene que renovar, si tiene que renovar el 100 o si tiene que renovar menos o si tiene que renovar más. Si tiene que renovar menos, quiere decir que está convergiendo porque le están demandando pesos, entonces Exactamente. te va achicando. Ahora, O sea, el rollover de la deuda, ¿no? Vencen títulos públicos por 100 y el mercado te renueva por 90. Es buena noticia. Y sí, vas pero a ver no es tanto, es periodistas. por 99, ¿no? ¿Cómo? Es por 99. Creo que lo que va mes a mes no es Claro. una caída tan grande. Sí, no es tan grande. Voy No es tan conceptualmente. grande. Sí, claro. Voy conceptualmente a que si no te renuevan el 100%, es buena noticia en el sentido de que vos te lo están demandando. Te están demandando deuda que te están a tasa demandando cero. pesos. Te están demandando pesos. Y es parte de la solución. Pues la base monetaria, todo lo que era la demanda de pesos que había colapsado y todo era deuda remunerada del propio Banco Central, que eran las LELIC, eso eran 50 billones de pesos. En consecuencia, la base monetaria se topió, la base monetaria ampliada en 50 billones. Hoy suponete estabas en 20 de base monetaria, ¿no? Y te faltaban 30, o sea, todavía había 30 billones de pesos de que la base monetaria tradicional hasta que llega a los 50 billones y porque el sector privado va a ir desarmando su propia tendencia. ¿Cuánto está hoy la brecha? Y como empezó a recuperarse la demanda, la base monetaria, suponete que ya que está en 30 billones, entonces a vos te quedan 20. Faltan 20. Claro. Arrancaste con 30, quedan 20. E igual, ojo, no hay que mirarlo en stock, hay que mirarlo en flujo. Es decir, ¿cuáles son los indicadores que me está demostrando que está aumentando la demanda de pesos? Bueno, efectivamente que está bajando la inflación, que está bajando el riesgo país, que está bajando que está bajando la brecha principalmente. Eso nos da los índices de que efectivamente está bajando el exceso de liquidez en la macroeconomía. Y entonces vos ahí, cuando ya terminaste de limpiar el mercado de manera endógena por propia demanda del sector privado, vos estás a las puertas de la liberación del mercado cambiario sin el salto abrupto del tipo de cambio, porque si ahora empalmamos el análisis 1 y el 2, el cuenta corriente, muchachos, están casi en equilibrio y está financiado por el sector público, y vos estás a las puertas de que creciendo al 8% te come toda la liquidez en el mercado, por consecuencia casi directa, 2026 no tiene cepo cambiario. ¿Te lo comen un año toda la liquidez creciendo al 8? A este ritmo, creciendo al 8, el problema de por eso el propio presidente se animó a decir que el 2026 es muy probable que arranque sin restricciones el mercado cambiario. Por lo tanto, termina coincidiendo con este análisis. Yo tengo dos últimas preguntas. Te las digo y después las vamos resolviendo. La primera que quiero saber es, ¿qué es primero? ¿La liberación del cepo o que el riesgo país baja a 400 puntos? Porque hay una situación del huevo y la gallina. Perfecto. Y la segunda es, bueno, a la luz de esto, si tiene sentido, ¿no? Comprar al menos bonos de Argentina y acciones de Argentina. Yo tengo mi respuesta, vos te darás la tuya. Pero vamos a esto. ¿Qué es primero? ¿La liberación del cepo o que baje el riesgo país? Perfecto. ¿Qué es primero? Si vos haces todo, el riesgo país cae solo. Estoy diciendo, ¿cuáles son las 5 cuestiones macroeconómicas que hay que hacer para finalmente la liberación del mercado cambiario? Punto número 1, equilibrar las cuentas públicas. Ya se hizo. Punto número 2, apagar la maquinita. Ya se hizo. Punto número 3, agotar la liquidez de pesos que hay en la macroeconomía. Se está haciendo. Si lo queremos medir hoy, se mide no en stock, se mide en brecha. Así como la brecha era 200% y te estaba demostrando que el exceso de liquidez en la macroeconomía era extremadamente violento, hoy esa brecha, aún con ruidos y temores y todas estas cuestiones en la previa del acuerdo, es 20. Entonces, y cuando tengas el acuerdo vas a ver que va a ser mucho menos porque todas esas incertidumbres se terminan transformando en demanda de pesos y por lo tanto te va a caer la brecha. Entonces, el tercer punto es agotar el exceso de pesos. El cuarto punto es la recapitalización del Banco Central. Que vos tengas reservas sin necesidad de emitir. Por lo tanto, un préstamo es el camino. Lamentablemente, el kirchnerismo dejó el Banco Central, pasó la langosta kirchnerista, se comió absolutamente todas las reservas y vos estás en la situación de que en una economía con exceso de pesos no podés comprar dólares porque si no aumentás la cantidad de pesos que el sector privado no quiere. Bueno, en consecuencia, ahí sale el crédito. Si vos haces todas estas cuestiones... ¿El quinto cuál es, perdón? El quinto
Esto sí, obviamente, es la caída del riesgo país, que vos haces estos 4, a medida que se agota la liquidez en el mercado de pesos, vas a tener que se empieza a caer, a colapsar el Bueno, riesgo país. yo creo que en realidad vos necesitas la levantada del cepo para que se baje el riesgo país. Yo creo que es antes la levantada del cepo. Creo que después de las elecciones, yo veo esto. Después de las elecciones, Sí. y anticipo, para mí este es un momento buenísimo para comprar acciones en Sí. Argentina. Yo creo que con todo esto que vos estás contando, que estamos viendo, Claro. y con una victoria electoral, eso ya posibilita, es casi en simultáneo, la caída del riesgo país y levantar el cepo. Exacto. Porque esto lo hablaba el domingo pasado con Julián Josovich, Sí. que me hizo ver algo súper claro, que uno de los motivos por los cuales el riesgo país es tan alto en Argentina es que la capacidad de pago, bueno, es desafiante, porque en los próximos 6 años Argentina tiene que pagar 110.000 millones de dólares, 50.000 dentro del periodo de Milei, de los cuales 12.000 son del fondo, entonces se te bajan a 38.000. Entonces, salvo que vos quieras bajar deuda pagando cash y cuando tengas una inundación de inversiones que puedas acumular reservas a lo loco, que es una posibilidad también, necesitas ir al mercado de crédito. Ahora, yo creo que muchas cosas se dan en paralelo. Yo no sé si hay una secuencialidad necesariamente de que como baja el riesgo país, entonces yo puedo levantar el cepo. Incluso yo estoy más pensando que necesito levantar el cepo porque eso va a hacer que mi deuda sea más deseable y que incluso me van a volver a calificar como mercado emergente. Bueno, pero pará. Recién decíamos en los términos económicos cuáles eran las condiciones necesarias, mientras, pero pará. Sí. Porque justamente vos me sumaste la variable política, no menor, al análisis, que está por fuera, si querés, de las herramientas del Ejecutivo, ¿no? En el sentido, acá la sociedad argentina tiene que decidir qué camino quiere tomar. Hasta hace, en las últimas 2 décadas, los argentinos estaban en el tren del socialismo del siglo XXI, expropiando empresas, activos a todo el sector privado. Ese camino es el colapso y los extranjeros dicen, muchachos, yo a eso no lo sigo. Vos fíjate, el kirchnerismo, dentro de la historia del peronismo, el kirchnerismo fue un salto al socialismo bastante violento, porque fíjate que Perón, si querés, estatizó todo comprando, ¿no? Cash iba, la compraba, pues todos los dólares que le quedó de la Segunda Guerra Mundial, el peronismo, si querés, fue y se los gastó estatizando todo lo que se le ocurriera, ¿no? Está bien. Decisión de la sociedad también no pasa, y de hecho de manera civilizada, en el sentido que, bueno, las compró, después de todo no hizo ninguna expropiación. El salto que hizo el peronismo con el kirchnerismo al socialismo del siglo XXI es que en Argentina por primera vez en 200 años arrancaron las expropiaciones. El expropiese al estilo chavista. Teníamos a Cristina expropiando empresas petroleras, teníamos al kirchnerismo expropiando todos los ahorros de las AFJP, teníamos al kirchnerismo finalmente este salto a las... el capitalismo es el respeto a la propiedad privada de base, ¿no? Si no existe la propiedad privada, no tiene sentido trabajar, porque ¿para qué voy a trabajar si el fruto de mi trabajo se lo va a llevar otro? En este caso, Cristina, ¿no? En ese modo, entonces, hace que nadie quiera trabajar, hace que nadie quiera invertir, entonces las cosas se empiezan a complicar. Por eso en el socialismo todo termina muerto de hambre, porque no está el incentivo para trabajar directamente, porque alguien se va a llevar el rédito de tu trabajo. En consecuencia, ¿qué te quiero decir, Contes? ¿A dónde llevo el análisis? Es que para que colapse el riesgo país, no solo hay que hacerlo prolijo y lo básico que es equilibrio fiscal y equilibrio en las cuentas externas. Y pagar lo que debe, ¿no? También hay que los argentinos hacia adelante tienen que demostrar que apuestan a un proyecto político, o que si querés más amplio, que la oferta política donde más se apoya la sociedad argentina respeta las cuestiones más básicas del capitalismo. Pero entonces coincidís que necesitas casi como condición necesaria para que continúe bajando el riesgo país que el gobierno tenga una gran elección legislativa. Sí, pero comparto, eso sí le queremos que poner nombres propios, pero también te puedo decir que la oferta política de los argentinos respeten la propiedad privada. Sí, de repente, porque, a ver, vamos a los países pero desarrollados. Que hoy está personalizado en un solo partido. Sí, por supuesto, hoy está personalizado y justamente nosotros teníamos, mirá qué locura, ¿no? Porque en un congreso
que se respete la propiedad privada. Si dicen, muchachos, vamos a expropiar todas las FJP, o decir, no, muchachos, no, nadie levanta la mano. Y no obstante, acá, no solo el kirchnerismo, muchísimos de otros lados también levantaron la mano. Entonces, legitiman la expropiación. O sea, uno con la democracia también puede hacer socialismo, ¿no? Dice, vale, muchachos, roben las empresas, roben los ahorros. Entonces, si ese es el camino, el riego país, no importa lo que hagas. Si el lector dice... Si el empresario dice, mira, Javier le está haciendo todo perfecto, pero la sociedad argentina no quiere ese camino, bueno, entonces, justamente, las elecciones van a... Si Javier Milei, o si querés la Libertad Avanza, o si querés las expresiones políticas que respetan la propiedad privada, terminan ganando, y por lo tanto ganan también representación política en todas las instituciones públicas de Argentina, el inversor se va a animar a invertir, porque dice, bueno, a lo sumo ya invierto y la cosa me va mal. Bueno, fueron por decisiones que tomé yo, no porque tomaron decisiones de políticos. Porque Argentina acá no solo expropiaba, no solo te expropiaba el capital, te expropiaba el flujo. Argentina en los últimos 2 años transformó a las empresas privadas en subsecretarías del Estado. ¿Por qué? Porque le decían, vos tenés que vender a este precio, le tenés que vender a esta persona. En el directorio tienen que haber, yo sé que vos tenés tu socio, pero esto tiene que ser de paridad de género. Es decir, o sea, acá tiene que haber otra persona donde vos no querés hacer negocio, no me importa. Acá tiene que haber otra persona. O sea, se meten hasta en el directorio. Lo que hizo Argentina fue no solo expropiar capital, no solo intentar dirigir la empresa, sino directamente decir, ya te digo, transformar a las empresas en subsecretarías del Estado. Bueno, que vuelva el espíritu capitalista en los argentinos y que el Estado solo ponga las reglas de juego y después que juegue el sector privado, es la base para que el sector privado diga, sí, yo me animo a invertir, porque ahora la inversión va a depender de mí y no del capricho de un burócrata muerto de hambre usualmente, que termina un virgen de quit, como se suele, que le termina quizás diciendo a una empresa de un argentino, imagínate, da empleo a 200 personas y después te viene un virgen de quit y directamente te dice, no, porque vos tenés que hacer tu empresa así, tal. Es decir, pará, hermano, vos en tu vida creaste un empleo y ahora querés manejar mi empresa porque vos te creés más que yo dentro. O sea, es confundir el rol del Estado. El rol del Estado no es eso, es un avance a la propiedad privada. Bueno, nosotros vivimos eso, el avance a la propiedad privada. Y para resumir, entonces, es las correcciones o lo más básico de la economía, así como cualquiera tiene equilibrio en las cuentas personales todos los meses, es obvio que también se necesita equilibrio en las cuentas públicas y ese equilibrio también que se necesita equilibrio en las cuentas externas. Nada más que las ideas acá, estas ideas de inflación multicausal y todas estas pavadas que nos metieron en la cabeza, también era, que vos podías tener equilibrio en las cuentas públicas, en las cuentas personales, y por eso Cristina millonaria, pero también la misma Cristina la que dice que hay que reventar todos los activos públicos. Entonces es capitalista con la de ella, pero era socialista con la nuestra, ¿no? Entonces, bueno, es tan simple que, escúchame, si funciona en el individual, funciona en el agregado. No hay 2 reglas de juego. Bueno, los argentinos metieron en la cabeza, ¿no?, esto de que el Estado tiene que tener un déficit para estimular el consumo, todas las ridiculeces que nos llevaron a la pobreza por no respetar las cuestiones más elementales que una ama de casa lo sabe. Tener prolijidad en tus cuentas públicas, en el manejo de tu economía. Bueno, Ramiro, muchas gracias por todo. Gracias también a todos los que nos han visto. Los invitamos, por supuesto, a seguirnos en el canal, a darnos like. Y bueno, me interesa a ver en los comentarios si quieren opinar acerca de qué creen que va a pasar con el dólar. Y por supuesto, es momento de comprar acciones argentinas, es momento de comprar bonos de Argentina. Bueno, los vamos a leer y vamos a compartir también. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima. Hasta luego.